pido, hermanos, que extiendan su mano derecha sobre mí y pidan que el Espíritu Santo tome posesión total de mí, me purifique de mis pecados y me haga un instrumento dócil en sus manos. Bueno, antes de entrar propiamente en el tema, quiero recordarles que hoy, el día 3 de febrero, es el día de San Blas. La memoria litúrgica de San Blas este año no se celebra porque prevalece el domingo, ¿sí? Pero al final de la misa vamos a hacer la bendición de las gargantas con las dos candelas bendecidas en el día de ayer o anteayer, para todos aquellos que deseen quedarse después de la misa. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, dice el texto: te libre el Señor de todo mal y desgracia y de cualquier otro mal. Bueno, estamos en una serie de reflexiones a la que le puse el nombre de los dones del Espíritu. Y esta es la tercera reflexión de 7 que vamos a tener. La última será dentro de exactamente un mes, el 3 de marzo. Sobre los dones del Espíritu, basándome en 1 Corintios capítulos 12 al 14. Y me estoy tomando la licencia de fraccionar estos 3 capítulos de una manera más pedagógica y en orden a hincarle el diente a determinados temas. Hace 2 semanas trabajamos sobre los primeros 3 versículos 1 al 3, ¿sí? Donde Pablo abre la temática en base, sin duda, a una pregunta que le hicieron los corintios, con referencia a los pneumaticar, así dice los dones espirituales, los pneumaticar, de ahí viene neumático, con referencia a estos dones espirituales, y empieza Pablo diciendo, nadie inspirado por el Espíritu puede decir maldito sea Jesús, como nadie inspirado por el Espíritu, ninguno que dice Jesús es el Señor deja de estar inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Pablo, a una comunidad activa espiritualmente y rica en dones espirituales, les da un criterio básico y general para entender la obra del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es cristocéntrico en la vida personal de cada uno de nosotros. Nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo, nos enamora de Cristo. Por tanto, si alguien presume desde tener algún don espiritual, afirmar algo contrario a Cristo, contrario a su divinidad o contrario a su humanidad, evidentemente el espíritu que habita esa persona no es el Espíritu Santo. Y recuerden que yo les decía que a una comunidad activa espiritualmente es como un barrilete, al principio todo bien, pero luego cuando es activo espiritualmente se atraviesa zonas de turbulencias espirituales, en donde muchas veces la mente queda sujeta o sometida o tentada por espíritus que no son de Dios. Bien, eso hace 2 semanas. La semana pasada Pablo establecía 4 principios y yo esa reflexión la llamamos unidad de origen, pluralidad de destino, y Pablo establecía 4 principios. Primero, algo muy básico, en lo que todos están de acuerdo, y sin embargo tenerlo en cuenta no siempre es tan obvio ni tan sencillo. Todos los dones vienen de Dios, todos los dones espirituales vienen de Dios. ¡Qué novedad! Sí, no vienen de tu naturaleza,
no son que vos sos tan especial. Yo tengo tantos dones. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo. Parece una obviedad y sin embargo, muchas veces las obviedades las dejamos de tener en cuenta. Somos los humanos tan torpes al respecto. El segundo principio, todos los dones, hay diversidad. Pablo insistía en la diversidad, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, hay este don, aquel otro. Una lista sobre la cual hoy voy a volver. Hay diversidad, unidad de origen, diversidad de destino. El Espíritu Santo no tiene un molde y hace cosas al molde. El Espíritu Santo es un artista, no es un técnico, es un artista. ¿Se ve la diferencia? Todo viene de Dios, hay diversidad. Tercer principio, cada uno, es decir, levanta la mano y si yo cuento, levántala, sacudí la mano, divertite un poco, yo cuento, yo cuento. A ver, así, el Espíritu Santo no hace matemática moderna. Este conjunto no se maneja por colectivos. Viste que hoy en día tenemos el colectivo feminista, el colectivo gay. No, el Espíritu Santo cada uno cuenta. Cada uno. En cada uno decía se manifiesta el Espíritu para mí. A uno se le da este don, a otro, fíjate, usaba San Pablo expresamente el singular, y en cada uno, y distribuye a cada uno como quiere. Y el cuarto principio era la libertad del Espíritu. Todo esto lo hace el Espíritu como quiere. Por tanto, es libre de disponer de sus bienes como quiere. ¿Y quién puede reclamarle? A mí me diste menos, a mí me diste este don, pero a mí me hubiera gustado tener este otro don. Pero te di esa linda carita, che. Bueno, y hoy, la reflexión de hoy, ya entramos, la voy a llamar nombrando carismas. O sea, Pablo nombra carismas y nombra 9 carismas en una lista que no pretende ser exhaustiva, sino indicativa. Probablemente estos 9 carismas que él nombra, los nombre porque eran carismas particularmente intensamente vividos en la comunidad de Corinto o incluso en otras comunidades paulinas. Estrictamente hablando, no lo sabemos. Pero en el capítulo 14, y de eso nos vamos a ocupar los 2 últimos domingos, ahí particularmente en ese último capítulo se va a centrar en el don de lenguas y en el don de profecía. Porque parece ser que ahí es donde estaba el quilombete, digamos. Porque siempre hay, ¿viste? No dije quilombo, dije quilombete, para ser más suave. ¿Qué pasaba? Entonces, estos 9 carismas los voy a nombrar. Los voy a nombrar no con la traducción del libro del pueblo de Dios, que es la traducción oficial, que evidentemente pretende interpretar, acá Leborati intentó interpretar algo que evidentemente no sabía. En paz descanse don Armando Leborati, lo admiro, pero acá, porque por darle, a veces las Biblias, por interpretar, dulcifican un texto incómodo que invita a la reflexión. El texto del pueblo de Dios, del libro del pueblo de Dios, los primeros 2 carismas los llaman: a uno Dios le da
la sabiduría para hablar y a otro la ciencia para enseñar. Literalmente es, a uno Dios le da palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento. El acento, el sustantivo es palabra, no la acción. El libro del pueblo de Dios puso el acento en la acción. Sabiduría para hablar. No, es palabra de sabiduría. Y puso ciencia para enseñar. No, es palabra de conocimiento. De hecho, la palabra ciencia también es interpretativa, porque la palabra que se utiliza en griego es gnosis. G-N-O-S-I-S. Gnosis. Palabra de conocimiento. ¿No? ¿Por qué traducir gnosis como ciencia? No. Existe la palabra ciencia en griego. Episteme. ¿Por qué? No lo sé. Armando, que paz descanse. A ver, ¿qué significan estas dos palabras? Fundamentalmente he consultado a varios autores, pero con respecto a la palabra de sabiduría, es la capacidad de entender misterios de Dios. De hecho, Pablo en capítulo 2, 10 capítulos antes, hablaba de la sabiduría de Dios, que algunos reciben. Lo voy a expresar de esta manera. ¿Qué es esta sabiduría? Es una capacidad de entender los misterios de Dios y ver cómo se reflejan los misterios sobrenaturales en el mundo natural. Dicho de otra manera, más sencilla, es ver la correspondencia entre lo sobrenatural y lo natural. Y cómo, por ejemplo, lo natural habla de Dios y habla de los misterios más profundos de Dios. Ejemplos, el poder de hacer parábolas que tenía Jesús. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Y porque todo habla de Dios y de los misterios de Dios. Entender, cuando uno tiene la mente meditando en Dios, descubre hasta en una hojita que se seca un signo de Dios. Jesús pudo expresar en los misterios del reino en parábolas porque tenía esta palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Ya no es entender los misterios de Dios, sino es entender los misterios de la vida. Es otra cosa. Fíjense, entender los misterios de la vida con sus dramaticidades concretas. Jesús, por ejemplo, aquí que cura a un paralítico y estaban ahí los fariseos pensando, no estaban hablando, no estaban murmurando, estaban pensando. Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Jesús tuvo un conocimiento sobrenatural de las intenciones y de las cavilaciones que los otros tenían en su mente. Por ejemplo, la palabra de ciencia o de conocimiento también se refiere a las acciones que Dios está realizando en la actualidad. Ejemplo, Jesús. Yo voy a contar un ejemplo de Jesús y un ejemplo mío. El de él es más importante que el mío. Los 72 discípulos están predicando. Cuando vuelven le comentan a Jesús, le hacen el reporte de su misión. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo vio en su espíritu. Tuvo un conocimiento de lo que Dios estaba haciendo, destronando del cielo a Satanás por la misión de los evangelizadores. Los evangelizadores iban puerta por puerta y en el cielo se vivía un gran exorcismo sobrenatural. Chupate esa mandarina. ¿Cómo lo supo Jesús? Palabra de ciencia. Yo les voy a contar de estos ejemplos, pero este es un ejemplo tan demostrado que
me place comentarlo. Muchos otros, de palabras de ciencia, después me lo han dicho así, pero sin papeles. Este es un caso concreto. En una misa yo veo el torso de un hombre, así borrosamente, ¿no? No sé si en mi mente o en mi espíritu, lo veo claramente, pero lo veo con claridad, borrosamente pero claramente. Discúlpenme la aparente contradicción. Y veo una mano que penetra dentro de ese torso, en un torso masculino. Y le viene la palabra, a mi mente: curación de cáncer de hígado. Y yo lo dije, en este momento el Señor está curando a un hombre con cáncer de hígado. Fue una palabra de conocimiento de lo que Dios estaba haciendo en este momento. Ahora, 2 meses después recibo un llamado del teléfono. Un señor, Carlos, así se llama, o se llamaba porque no sé si murió ya. Esto fue hace 10 años atrás. Un señor Carlos me dice: vos dijiste tal cosa, padre. Yo en esa misa, que era el 6-7 de diciembre del año 2007 concretamente, yo tenía, unos días antes me había hecho no me acuerdo si una ecografía o una resonancia magnética, creo que era una ecografía, ya después de varios estudios anteriores, y tenía un tumor en el hígado. Estaba demostrado que era maligno. Pero me iban a hacer una tomografía, ponerle que esto era el 6 de diciembre, el 8 de diciembre, el 9 de diciembre, el 10 de diciembre, esos días. El tipo, cuando le hicieron la tomografía y vino a la misa siguiente del mes no de enero, porque yo en enero no estuve, pero en febrero, con la ecografía acá y la tomografía acá. Acá, desastre. Acá, cero. El hombre, cuando escuchó esa palabra, cáncer de hígado, curación de cáncer de hígado, dijo: eso es para mí. O sea, no sé por qué lo dijo: eso es para mí, pero lo dijo, se lo dijo a sí mismo. A ver, yo no hice nada, yo no fui, guarda, no me acusen de ejercicio ilegal de la medicina, yo no fui, listo, que quede claro. Pero sí conocí y di una palabra de lo que conocí. ¿Pude haberme equivocado? Es parte del ejercicio de estos carismas. Entonces, primero estos 2 carismas, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, vamos a llamarlos carismas de conocimiento. ¿Sí? Después vienen 2 carismas de conocimiento. Carismas de conocimiento. Después vienen 2 carismas de acción. Digan carismas de acción. Carismas de acción. Y cita concretamente a 2 que están muy vinculados entre sí: poder de curaciones y poder de hacer milagros. A ver, ¿alguien duda de que Jesús tuvo el carisma de sanar enfermos? ¿Alguien duda de que Jesús tuvo el carisma de hacer milagros? Miremos el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan ejercicios de carismas de curación milagrosa y de otros milagros? ¿Han leído alguna vez el libro de los Hechos de los Apóstoles? Sí. Los que no lo han leído, de penitencia y de amor, y van a disfrutarlo. A ver, y en la iglesia estos carismas existieron siempre. Lo que pasa, les voy a contar un poquito esta historia. En el siglo VII, VIII de nuestra era, se empezó a implantar una teoría religiosa o teológica. Los teólogos llaman un teologúmeno, porque no es una afirmación de fe. Y es esto: se dijo, los carismas se saben. Tenía como
finalidad darle credibilidad al anuncio del Evangelio para que la iglesia pudiera establecerse. Una vez que la iglesia se estableció, comienza la economía sacra. Esto fue un teologúmeno que, mal que mal, estuvo vigente en la historia de la iglesia como perspectiva. De hecho, Santo Tomás de Aquino, el teólogo más grande de la historia del cristianismo, habló de los carismas, pero muy poco, a decir verdad. Decía, según este principio, este teologúmeno, los carismas cesaron, que fueron necesarios los carismas cuando el mundo era pagano. Una vez que el mundo se hizo cristiano, somos todos cristianos, en la Edad Media, la gran cristiandad medieval, ahora que somos todos cristianos, ahora que somos todos buenos, ahora que vamos todos al cielo, bueno, eso nunca se dijo. Pero ahora que sí somos todos cristianos, los carismas cesaron. ¿Qué pasó? Sí, llegamos al siglo XX. El Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, ora pro nobis, cuando inició el Concilio Vaticano II, dijo esta oración: Señor, renueva tus dones en tu iglesia, para que veamos hoy realizarse los signos y prodigios que se realizaron cuando se inició la predicación del Evangelio. Esto le pidió Juan XXIII a Dios al iniciarse el concilio. ¿Y saben qué? Esta oración pegó tanto que hoy es una de las oraciones del misal romano. Es la oración del día de Pentecostés. Señor, envía tu Espíritu sobre toda la tierra y realiza también hoy en nosotros aquellos mismos prodigios que realizaste en los inicios de la predicación evangélica. Oración del día de Pentecostés. O sea, ¿cuál es el espíritu de la iglesia hoy en día? Señor, hoy en un mundo neopaganizado, si vos decís que los carismas, te concedo, teologúmeno, que los carismas fueron para cuando había un mundo pagano, ¿y ahora qué hacemos que hay un mundo pagano de nuevo? Los carismas están al servicio de la evangelización, son el rompehielos de la evangelización en nuestro tiempo. Me acuerdo, Damian Stein, un laico inglés que vino a predicar el año pasado, fundador de una comunidad muy carismática, mixta, porque hay sacerdotes religiosos y laicos con familias casadas, con sus hijos. De hecho, vino con un español que forma parte de esa comunidad que tiene 7 hijos. Pues bien, Damian Stein, entre otros testimonios, dijo: nosotros salimos a las calles de Londres, 2 o 3, a orar por los enfermos, y los enfermos se curan. Y hasta oran por los enfermos con musulmanes en las calles de Londres. O sea, no están bautizados ni nada. Digo, estos carismas de curación y de hacer milagros, no es que uno los va a tener porque yo soy Wonder Woman o Spider-Man, ¿viste? Porque también uno puede pensarse que superpoderes, los superhéroes, no se trata de eso. Se trata simplemente de poner al servicio de los demás los dones que Él ha dado. Y para aquellos que dicen, no, pero la curación milagrosa, que a mí no me oren por mi salud. Yo digo a veces esto, a quien dice, no, por la salud no hay que orar, o porque este se cure no hay que orar. Digo, si la salud, pregunto, ¿es un bien? ¿A quién le gusta estar sano? Bien. Quien quiere estar enfermo, por ahí hay unos médicos, pero no vaya al médico porque quiere estar enfermo. A ver si lo cura todavía.
Si vos no querés que te curen, no vayas al médico, tampoco. Listo. Son carismas de acción. Entonces tenemos carismas de conocimiento, carismas de acción. Y tercero, carismas de expresión. Acá San Pablo nombra a 4. Primero, profecía. Segundo, discernimiento de los dones o de las inspiraciones proféticas. Lo vamos a llamar discernimiento así por una cuestión de brevedad. Profecía. Profecía. Discernimiento. Lenguas. E interpretación. Fíjense que los nombra de a pares. Profecía y discernimiento, lenguas e interpretación. Porque son carismas que funcionan de a pares. Porque en las profecías tiene que haber alguien que discierna si vienen del Espíritu Santo o no. Lo mismo las lenguas, tiene que haber alguien que explique su significado y su origen. Profecías. A ver, esto sería para 10 homilías, pero bueno, profecías. El profeta es el que habla la palabra de Dios por una inspiración especial. No estamos hablando ahora del carisma profético que todos recibimos por el bautismo. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Estamos hablando acá de una inspiración. Los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, o sea, en algún momento recibían una inspiración que transmitían de palabra. Hoy al Nuevo Testamento, por una cuestión de método y de centro, en una asamblea litúrgica en los tiempos apostólicos estaba el apóstol que predicaba, el pastor que guiaba y el profeta que actualizaba. Muchos de los textos que están en el Evangelio fueron expresión de un profeta que en el discernimiento de la comunidad y de los que tenían el carisma especial de discernimiento fueron avaladas esas palabras como provenientes de Jesucristo. A ver, Jesucristo había dicho: cuando los persigan, no se preocupen lo que van a decir, lo que deban decir se les enseñará en ese momento. Opa, quiere decir que en un contexto dramático el Espíritu Santo te va a enseñar lo que tienes que decir. Pero no solo en un contexto dramático, también en la predicación. No serán ustedes los que hablen, será el Espíritu Santo o el Espíritu de tu Padre el que hablará con ustedes. Pero también en la enseñanza común. Por ejemplo, hay un texto que me viene particularmente a la memoria en este momento, y es el siguiente. Lucas capítulo 16, la parábola del administrador injusto. ¿Recuerdan? Había un hombre a quien acusaron de malversar los dones de su patrón, que dame cuenta de tu administración. ¿Qué voy a hacer ahora? Se pregunta el chabón. Caballo, no tengo fuerza, yo te echar la espalda, mira. Pedir limosna, me da vergüenza, yo tengo mi honor, ¿viste? Yo me juntaba a comer asado en la casa del intendente, ¿viste? Y ahora voy a estar mendigando en la estación de mármol, no, ni loco. Ah, ya sé. No fue del Espíritu Santo la inspiración esa. Llamó a los deudores de su patrón, fraguó, ¿viste? Es más o menos como los de la FIP, ¿viste? Los recibos truchos. Hizo un recibo trucho por menos cantidad. Bien, esta es la parábola. Y esa parábola termina con una frase, ponga cara de no entender nada. El Señor alabó a ese administrador. ¿Quién? El Señor. ¿Quién? El Señor del cielo alabó a ese administrador.
o el Señor el patrón. No sabemos. La palabra es la misma. No sabemos. Dice el Señor, pero después dice, por haber obrado tan hábilmente. Y después viene un dicho de sabiduría que no tiene mucho que ver con esto, pero como era una parábola que nadie entendía cuál es, porque los hijos de las tinieblas son más astutos, es un dicho de Jesús, pero que no tiene que ver con el contexto, está un poco forzado. Y después aparece una frase, pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia. Pará. Hay que pasar el escáner y reciclar todo, recalcular qué pasa acá. Pues bien, algunos biblistas, particularmente he consultado en esto a François Bobon, un suizo que murió recientemente, dicen que ahí ese yo les digo es la frase de un profeta que estaba ahí y el apóstol predicó, el pastor enseñó, y viste ahí, por ahí se levantó el profeta. Yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia. Así. Esto lo dice Jesucristo, porque ellos tenían certeza de que Jesucristo estaba ahí con ellos. ¿O ustedes piensan que no está acá con nosotros? Y que está vivo. ¿O piensan que está dormido el flaco? Como algunos ahí en la sombra. Lo veo, ¿no? Una palabra de conocimiento. Entonces, el profeta habló en nombre de Cristo y toda la comunidad supo que era Cristo el que estaba hablando por boca de ese profeta. Y miren qué lindo quedó en la Biblia. Muchas de estas profecías no quedaron en la Biblia, lamentablemente, pero forman parte de ese gran río que llamamos, yo lo llamo un río de la tradición cristiana, la tradición con T super mayúscula, la tradición, que es cuántas de estas profecías forman parte hoy de la liturgia, forman parte hoy de la organización de la iglesia, forman parte de la comprensión del ministerio dentro de la iglesia, forman parte de la catequesis, forman parte de la comprensión de determinados textos o de determinadas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio no está estrictamente hablando en la Biblia, pero hay un texto bíblico y después hay principios y probablemente un profeta haya mostrado a la iglesia en los primeros siglos: existe un lugar para purificarnos después de la muerte. ¿Y existen profetas hoy? Sí. Y pueden algunos de ustedes decir, todos somos profetas, de hecho, pero este carisma, estamos hablando del carisma de la profecía, esa capacidad de recibirla, ¿existe? Sí. Eso sí, el que quiera ser profeta tiene que estar dispuesto a aceptar la cachetada del que tiene el carisma de discernimiento. Si alguien quiere ser profeta, tiene que estar dispuesto a recibir cachetadas. O como decía en el Evangelio de hoy, a que traten de matarte tirándote por un despeñadero. ¿Amén? Tenemos entonces, estoy en carismas de expresión, profecía y discernimiento, y por fin lenguas y interpretación de lenguas. También acá lenguas, Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué es? Empezaron a hablar en idiomas que no conocían. No se excluye, pero no dice que empezaron a hablar en idiomas que no conocían. Dicen, empezaron a hablar como el Espíritu les concedía.
y todos los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Yo voy a contar un testimonio. Esto me pasó en Jerusalén. Lindo. Los que quieran ir a Jerusalén conmigo, estoy pensando un viajecito para el año 2020, por las dudas se lo digo. Ya se ve, alguno levanta la mano. Este aquí que estaba celebrando mis 25 años de sacerdocio, me fui a Jerusalén a celebrar mis 25 años de sacerdocio. Y estaba, mirá vos cómo son las cosas, tan mal organizado el viaje que en vez de meterme en una casa católica me metieron en una casa evangélica. La única casa evangélica que hay en Jerusalén. The Christ Church fue fundada en 1810 más o menos por unos misioneros ingleses. No estoy en la Christ Church, en la Iglesia de Cristo, así se llama. La primera noche, la cena tipo 6:30, 7 de la tarde. Después de cenar, salgo al patio a fumarme un cigarrito. ¿Viste? Da gusto fumarse un cigarrito en Jerusalén, después de una buena cena. ¿O no? No, bueno, a mí sí me daba gusto. Este aquí que había una capilla en el patio, pero apartada, antigua, grande casi como esta iglesia, no tan grande, pero casi grande como esta iglesia. Y empiezo a escuchar una música del cielo, ¿viste? Tan hermoso, tan bonito, tan lindo. Y voy, viste, como un perrito que va olfateando de dónde viene el olorcito rico. Bueno, yo voy, ¿de dónde viene esta música? Y era de la capilla. Yo no había visto a nadie entrar en esa capilla. Había como 100 personas. Después les digo, de Alemania, de Suiza, de Francia, de Israel, de Egipto, qué sé yo, de cuántos países más. Pero ¿en qué idioma estaban hablando? No sé, pero yo entendí todo. Entendí que todo el mundo estaba gozándose en Dios. Todo el mundo estaba con los brazos levantados, los ojos cerrados, cantando en un idioma que no es ninguno de los idiomas que existen en el mundo. Y yo estuve en comunión con toda esa gente. Después me tuve que fumar a una vieja francesa que hablaba como 3 horas y me dejó en paz. Pero bueno, eso no fue tan placentero. ¿Viste? ¿Qué iba a ser? Era una vieja, ¿sí? Siempre era una vieja. Sí. Pobrecito. Sí, no era una de 20. No era la Madre Teresa de Calcuta ni nada. Entonces, digo, fíjense ¿qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿cómo hubo esa comunión espiritual e incluso intelectual? Ahora, Roma, un retiro con el Papa. Yo siento lugares distantes, pero esto pasa acá, en este templo, todos los días, para que ustedes sepan. Para mostrar los extremos, digamos, los lugares extremos donde las diferencias culturales, por eso tomo estos ejemplos. Roma, 1100 curas, de 60 nacionalidades diversas. El Papa predica. Y el Papa hace referencia a las lenguas que ustedes van a cantar. Y el Papa, así, pícaro, dijo, no hablo del idioma inglés o italiano, hablo de eso que ustedes van a cantar dentro de un rato. En el momento de la elevación del cuerpo de Cristo, 1100 lenguas, ¿te imaginas? En la Basílica de San Juan de Letrán, 1100, que no nos habíamos visto nunca en la vida, que ni nos habíamos saludado, salvo que tenías al lado, qué sé yo, hola, ¿qué tal? Que habíamos venido de 60 nacionalidades distintas.
se elevó un canto. ¿Qué significaba? Mucho más de lo que podamos traducir con palabras. Esto es el don de lenguas. Es la expresión del espíritu. ¿En qué idioma habla tu espíritu? No estoy diciendo en qué idioma habla tu mente. Tu mente puede hablar en castellano. Y si sabes otro idioma, por ahí puede hablar en otro idioma. Y está bueno saber otros idiomas. Pero es tu mente la que habla ahí. ¿En qué idioma habla tu espíritu? ¿En qué idioma se comunica tu espíritu, lo más íntimo de tu yo con Dios? ¿En qué idioma habla Dios? Es el idioma del amor, ¿sí? Pero ¿cómo se expresa el amor de una manera precultural y supracultural? Porque esto no es cultura, es precultural, pero esto tampoco es infracultural, es supracultural, está por encima de todas las culturas humanas. ¿En qué idioma se expresa? Y fíjense, yo voy a contar un testimonio personal. Cuando yo oro en lenguas, que lo hago todos los días, a veces me pasa que, ¿viste cuando en las películas empiezan a pasar imágenes así a toda velocidad, como que una ametralladora de imágenes, en donde ves rostros, personas, situaciones, y tu ser se conmueve, y entregás, y recibís, y respirás, y llorás, y saltás de alegría en un segundo? ¿Cómo volver cultura, palabra, discurso articulado, toda esa capacidad de tu espíritu? Es imposible. Por eso el espíritu, que hace, activa un don, te conecta con lo más profundo de tu ser y te hace expresarte de una manera que no está escrita en ningún diccionario. Esto es el don de lenguas. Es un don de expresión espiritual. Pero dice San Pablo el don de interpretar, porque también, sobre todo en las asambleas, el don de interpretar es muy importante. Primero, ¿por qué? Porque a través de esas lenguas alguien puede haber recibido una palabra de Dios para la comunidad y el intérprete la tiene que saber comunicar. O, como siempre, en todo lo que se hace, siempre hay posibilidad de truchaje o de impostura. El intérprete también discierne si el que ora en lenguas es un impostor, si sus lenguas son verdaderas expresiones de su espíritu o son bla 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 bla, ¿viste? Una tergiversación. Porque así como existe el chamullero, también puede existir el otro chamullero. Está el chamullero y está el otro chamullero. El intérprete discierne una lengua verdadera de un chamullo. Y por fin el intérprete, ¿qué hace? También puede distinguir si estas lenguas, ¿a quién le está hablando? Porque puede ser que haya no solo un chamullero, puede ser que haya un infiltrado también. De hecho, vos te imaginás, cuanto más actividad espiritual hay, más turbulencias les decía que había, ¿no? Más turbulencias quiere decir más presencia de espíritus malignos en medio de las asambleas cristianas. ¿Para qué? Para generar división, para generar malestar. Pues bien, el intérprete puede también recibir la revelación de que esas lenguas en realidad no son un diálogo con Dios eterno y todopoderoso y bondadoso, sino con Satanás. Con Satanás. Termino. Nombrando carismas. Pablo nombra 9,
Yo los particioné en 3 carismas de, primero, conocimiento. Segundo, carismas de acción. Tercero, carismas de expresión. Adelanto, capítulo 14, versículo 1. Ansíen estos dones, deséenlos, clamen por ellos. Amén.